Qué bueno que me está acompañando en este estudio de la serie Ejercicios para la Piedad. Son ejercicios espirituales que permiten vivir piadosamente. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Estamos estudiando la obligación del cristiano, mantener la intimidad con el Todopoderoso. Esta es la segunda parte. Dios es el iniciador de la intimidad con sus hijos, a quienes por su gracia ha salvado. Él siempre está disponible para tener comunión. Nuestro deber es dar todos los pasos que Él exige amorosamente para relacionarnos con Él íntimamente. Cuando vivimos de esta manera, la vida cristiana es maravillosa. La experiencia de intimidad con Dios de cada persona es única. En mis años de buscarlo he pasado por diferentes etapas que me han ido demostrando su poder, su gloria y su amor. En medio de la ignorancia fui aprendiendo poco a poco. Dios me ha hablado siempre en forma entendible por medio de la investigación de la verdad, nunca en sueños. He soñado cosas, pero no los atribuyo a Dios. Nunca me ha hablado en forma audible. Él me ha dado su cariño, sus muestras de amor, la presencia de su Espíritu que me guía a identificar mis propias rebeliones, mis pecados que me acosan, mientras su Espíritu me ilumina. Es el Dios que me da fuerza para encontrar y recorrer el camino de escape cuando estoy frente a la tentación. Mi Dios me ha dado advertencias y motivación, curación y transformación, comprensión más profunda de su palabra y mucho más. Él me ha enseñado a esperar en su palabra, me ha enseñado a apoyarme en ella para aprender a vivir y para enseñar a vivir. Pues los que esperan en el Señor obtendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se cansarán. Ese es el Dios nuestro, el Dios que inicia su intimidad con nosotros. Dios inicia la intimidad. Nosotros debemos recibirla, mantenerla, pero cuidado con la religiosidad, porque esta puede distorsionar nuestra idea de cercanía con Dios. Nos inclinamos a pensar que debe haber algún secreto para alcanzar la intimidad con Dios. Nos inclinamos a pensar que debe existir alguna iluminación especial, algún truco, alguna técnica que debemos aprender y que si la encontramos, ingresaremos al buscador, como entrar en Google o en Safari y así tener una comunión constante con Dios por medio de nuestra red social. Nuestra intimidad con Dios no es un estado espiritual que debemos alcanzar y que nos mantendrá conectados. Es una relación santa, diaria con Dios, que nos permite a nosotros tener la intimidad que Él ofrece. Podemos pensar que lo que necesitamos es más oración, o más ayuno, más cánticos. Lo que realmente necesitamos es tomar a Dios en serio. Es amarlo al punto de estar dispuesto a hacer lo que Él demanda y no hacer lo que Él rechaza. No podemos tener intimidad con Dios viviendo en conflictos y pecados. Si escucha lo que enseñan algunos círculos cristianos, tendrá la impresión de que necesita ser alguien especial. ¡No! Siempre hay una historia de éxito asombroso porque la persona oró por 20 días. O que alguien después de mucho ayuno recibió la bienvenida de Dios para entrar en su presencia. No, nunca me ha ocurrido eso. Usted se sentirá incapaz de tener comunión con Dios cuando escucha a personas que tal vez le dicen que su vida debe ir de milagro en milagro. No es así. Pensará que otros son tan cercanos a Dios que pueden decretar lo que ellos desean y que Dios tiene que hacer lo que ellos decretaron, pues su vida es un flujo constante de éxito y milagros, y ellos ordenan a Dios lo que Dios tiene que hacer. El movimiento carismático ha puesto mucho énfasis en experimentar a Dios, sentir la presencia de Dios. Pero ¿cómo se siente? ¿Llorando? ¿Qué tal si está en pecado llorando?
Desafortunadamente, muchas veces también ha llevado a las personas a tener expectativas poco realistas, no bíblicas, de Dios. A un enfoque desequilibrado en las emociones y en el éxito y la prosperidad personal. Y ese enfoque ha conducido a personas a la búsqueda de un Dios que tiene que satisfacer mis intenciones hedonistas. Lo que quiero, más dinero, más poder. Hablemos de la intimidad con Dios, conceptos bíblicos apropiados. La intimidad con Dios no debe ser definida por las ideas religiosas o por los pensamientos de hombres bien intencionados. Debe ser definida, explicada y practicada solamente como en la Biblia ha sido revelada. No hay más, la palabra de Dios tiene que ser la única regla de fe y conducta. La mayoría de las personas simplemente no buscan más de Dios a pesar de lo vacía de su vida. A.W. Tozer dijo una vez, el corazón del mundo late en un esfuerzo incansable por descubrir el propósito y el significado de la vida, pero siempre va en la dirección equivocada, alejándose de Cristo. Nadie puede tener intimidad con Dios alejándose de Cristo. Están buscando más diversión, seguridad, incluso un sentido de autoestima. La gente anhela una vida mejor para sí misma. Y si convertirse en cristiano parece ayudarlos, lo harán para por lo menos saber recitar oraciones, cantar y adorar. Sin embargo, convertirse en cristiano no se trata simplemente de asentir con la cabeza. Sí, estoy de acuerdo, Señor, te acepto, Señor. No es asentir con la cabeza, es que está de acuerdo con algunas verdades, con algo de la ética bíblica, con algunas doctrinas por aquí y por allá. Es creer todo lo que Cristo exige, es creer todo lo que Cristo exige, dejar toda filosofía de pensamiento, ideología, teoría, para aceptar la teología, la moral, las doctrinas bíblicas. Es tener un corazón impregnado, lleno con el poder divino, el mismo poder que resucitó al mismo Jesús de entre los muertos. Ese es el poder que nos da vida nueva. Si usted no ha experimentado aquello, tal vez nunca ha conocido a Cristo. Convertirse en cristiano se trata del poder de Dios que cambia toda nuestra vida, que nos permite tener una relación de intimidad con Cristo, con el Espíritu Santo, con el Dios Todopoderoso. Así que a medida que comience a comprender más de la obra de Cristo a nuestro favor, su muerte, su resurrección, el que tomara nuestro lugar, a medida que más le conocemos, que conocemos más de su gracia, su misericordia, su amor, su justicia, sus planes maravillosos para nuestra vida, más amor desarrollaremos por Él, más íntimos seremos con Él. Si no lo hace, es porque tal vez no lo conoce. Todo cristiano debe buscar ser íntimo con Dios. Ahora, siempre su pueblo ha buscado esa intimidad. Si usted examina el Antiguo Testamento, se da cuenta que Dios ofrecía su intimidad a la gente le buscaba, a veces a su manera, y los profetas se encargaban de revelar lo que Dios esperaba de su pueblo. Y cuando su pueblo la ignoraba o la rechazaba por elegir la pecaminosidad, cuando no querían la intimidad, Dios los exhortaba, los disciplinaba para que vuelvan a tener intimidad con Él. Recuerde que los apóstoles le buscaron cuando Cristo vino a este mundo. Y como dice Juan, el Verbo se hizo carne, caminó entre nosotros. Vimos al Verbo que se encarnó, vimos su gloria, vimos su poder. El cristiano genuino debe anhelar tener una relación íntima con Dios, pues es nueva criatura que tiene ese primer amor de recién nacido, esa necesidad de dependencia y de cercanía con Dios. Si no, nunca la ha experimentado, tal vez no conoce a Dios. La verdadera intimidad con Dios no es simplemente un sentimiento como el que experimentamos cuando estamos enamorados. Esto va mucho más allá. Va mucho más allá que una emoción. Incluye también nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Se refleja en nuestras acciones. Recuerde, querido, que Dios no quiere que lo honren de labios. ¿Llorando y en pecado?
cantando y teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio, con obras pecaminosas. El proverbista dice, el Señor detesta a esa gente perversa, en cambio ofrece su amistad a los justos. Dios no puede aceptar el pecado. No puede tener intimidad con el Todopoderoso un hombre que maltrata, abusa de sus hijos, de su esposa. Dios no puede tener intimidad con los cristianos desobedientes que eligen el mal, que no viven su fe, porque la verdadera intimidad con Dios comienza con acercarse a Él. Esto es lo que dice el salmista. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador. Gente así puede buscarte y adorarte en tu presencia, oh Dios de Jacob. Salmo 24, 3 al 6. Dios nunca permitirá la cercanía de quienes no se acerquen a Él, como Él demanda. Y la forma en que nos acercamos es humillados, arrepentidos de nuestros pecados, con fe en que Él nos perdona, que Él nos ha hecho santos por su gracia, por su misericordia, por su poder. Nosotros nos acercamos a Cristo. Dios el Padre nos ve santos por medio de Cristo. Santiago escribe, como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. ¡Cuidado! ¡Cuidado, querido! Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Santiago 4, 6 al 8. Ciertamente Dios nunca se acercará para tener intimidad con los pecadores no salvados. Le ofrece la salvación. Y a los hijos que están cometiendo pecado, enviará su Espíritu para que traiga contrición, para que los motive el arrepentimiento. Pues hemos sido declarados justos por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. No podemos pisotear el sacrificio de Cristo. Pablo nos dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. ¿Para qué? Note. Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. No podemos nosotros solos, orando, llorando, cantando, ayunando. Es por medio de Cristo. Jesús es nuestro modelo de intimidad con Dios, porque Él y el Padre son uno. Esa es la intimidad por excelencia, que se caracterizó por la sujeción de Cristo permanentemente a la voluntad de su Padre. Recuerda que Él lo decía en muchas ocasiones. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Su amor, su total obediencia. Jesús vino a la tierra para hacer la voluntad de su Padre. Y haciendo la voluntad de su Padre, se mantuvo en intimidad con Dios. Aún en los momentos más desesperantes, en esos instantes en que nosotros tendemos a renegar contra Dios por el dolor que experimentamos, Jesús se mantuvo en comunión con su Padre y se manifestaba en su total sumisión a su voluntad soberana. ¿Recuerda la experiencia del Maestro en el huerto de Getsemaní, la noche antes de su crucifixión? Allí estaba el Maestro en el momento de mayor agonía, momento de mayor dolor, con tal dolor que pidió al Padre que, si era posible, le evitara pasar por el dolor y sacrificio que le esperaba. Pero terminó la súplica diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Las acciones de Jesús son el ejemplo perfecto de la verdadera intimidad, pues se ve reflejada en la obediencia del Maestro.
Su intimidad se reflejó en su total sujeción a la voluntad de su Padre. ¿Quiere ser íntimo con Dios? Allí tiene una respuesta. Todo el que desea tener verdadera intimidad con Dios debe imitar el ejemplo de Cristo. Jesús debe ser nuestro modelo, pues nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros demostramos nuestro amor por nuestro Señor y Salvador cuando le obedecemos, tal como Cristo obedeció. Recuerde que Jesús dijo a sus seguidores: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Está amando usted a Dios? ¿Está queriendo vivir una vida cercana a Él? Demostrarnos nuestro amor, la intimidad que tenemos con Él cuando le obedecemos, cuando guardamos todo lo que Él nos ha ordenado. Cuando sabemos enfrentar los problemas y si nos gritan y nos maltratan, nosotros enfrentamos con sabiduría, sin hacerlo. La intimidad con Dios es un privilegio que Cristo nos da gratuitamente por su sacrificio en la cruz. Él quitó nuestros pecados para que podamos relacionarnos con Dios. Y solo cuando decidimos pecar, estorbamos nuestra comunión, nuestra intimidad con Dios. Muchos cristianos que sienten que no tienen intimidad con Dios, en realidad sí tienen intimidad con Él, solo que malinterpretan porque no sienten una emoción, porque tienen una sensación de tristeza temporal que experimentan, creyendo que es falta de la presencia de Dios. ¿Por qué? Si somos seres humanos que podemos pasar por tristezas. No hay nada malo en sentir emociones, pero no se debe confiar en esos sentimientos como prueba de su presencia. Sabemos por experiencia que algunas personas son más emocionales que otras. Nos damos cuenta. Sabemos que las emociones no siempre son consistentes. Afortunadamente el amor y la presencia de Dios y la cercanía que tenemos con Él no dependen de nada tan cambiante como las emociones. Sería terrible que nuestra comunión con Dios dependiera de las emociones que experimentamos. La prueba de la intimidad de Dios con cada creyente es evidente en las Escrituras, y ellas son las que aseguran cuando tenemos intimidad con el Todopoderoso y cuando no tenemos. La intimidad con Dios o la intimidad de Dios con sus hijos es un hecho. Nuestro conocimiento de ella se basa en la fe, en sus promesas, no en un sentido interno de su presencia o en una oleada de emoción o falta de ella. Es en la fe de que creemos lo que Él nos dice. Sabemos que Dios desea la obediencia y que Él lo ama y guardará su palabra. Sabemos que Él cumple su palabra y Él ha prometido tener comunión con nosotros. Esa obediencia es el resultado de nuestra intimidad con Dios. No es algo que hacemos para atraer a Dios a nosotros. Él es un Dios proactivo. Él ama proactivamente, como dice la Escritura. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él ha prometido nunca dejarnos ni desampararnos. ¿Recuerda lo que dice en Hebreos? Por eso, mis queridos, para ser íntimos con Dios, necesitamos tener fe en Dios. Necesitamos tener fe en Cristo, en su obra salvífica, en su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia, su deseo y promesa de ser íntimo con nosotros. Debemos creerlo. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es abrir el corazón para confiar totalmente en lo que Dios dice. Pero no lo hacemos cuando nuestros corazones están obstruidos por los temores, los errores, la falta de comprensión de la verdad, el no haber sido instruido, la falta de comprensión del Dios que nos ama, que nos busca, que desea ser íntimos con nosotros, el no entender cómo Él opera. A veces nos comportamos como un hijo perdido que busca frenéticamente a su madre en medio de la multitud, mirando a todos lados, enfocando en caras desconocidas, entrando en desesperación y perdiendo poco a poco toda esperanza. Así nos comportamos a veces. A veces nos comportamos como un niño pequeño, completamente dependiente de Dios.
totalmente perdido en nuestra frenética búsqueda y en nuestra impotencia. Es entonces que algunos quieren conocer más a Dios, pero lo buscan creyendo que cantando, orando, sirviendo. Cuando Dios los está buscando a ellos para que decidan tener comunión con Él y utilicen los medios de gracia para quitar sus pecados. La intimidad con Dios es la comunión real que tiene un hijo genuino con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no debido a nuestros méritos, sino debido a los méritos de Cristo, debido a la decisión divina de ofrecernos su intimidad y debido a que fuimos creados para tener comunión con Dios. Recuerde, el fin principal y más alto propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. La verdadera intimidad la tienen quienes, como producto de la obra de Cristo y su obediencia y sumisión total a su voluntad, viven con la ayuda del Espíritu Santo una vida agradable a Dios, sin pecados que afecten su relación, que resulta en las bendiciones del Todopoderoso y que nos acercamos a Dios a pedir perdón, a arrepentirnos cuando hemos fallado. Concluyo con estas palabras. Nosotros no nos alejamos del pecado para tener intimidad con Dios, más bien porque nos alejamos de la comunión con Dios, elegimos el pecado. Podemos ser íntimos por los méritos de Cristo mediante nuestro arrepentimiento genuino, por su perdón permanente, por la nueva vida que Cristo nos dio y por el amor que le llevó a escogernos antes de la fundación del mundo, porque le amamos y Él nos amó, nos ama, nos amará. Seguimos luchando por alejarnos del pecado y mantener nuestra intimidad con el Todopoderoso, que tanto nos ha amado. Espero que usted luche por vivir una vida de santidad.